A ver, piensen en este nombre, Juana de América. Suena monumental, ¿verdad? Era la voz radiante de todo un continente. Pero, como suele pasar, detrás de todos los aplausos, de todos los honores, se escondía una historia, bueno, una mucho más oscura, una de soledad y dolor. Así que hoy vamos a desentrañar la vida de Juana de Ibarború, esta poeta que en esencia vivió dos vidas al mismo tiempo. Y miren, para empezar a entender por qué cautivó a tanta gente, a todo un continente, creo que lo mejor es escucharla a ella misma. Sus versos eran, pura vida, vibrantes, súper sensuales, llenos de una conexión con la naturaleza que casi se podía tocar. Era una voz que te prometía algo completamente distinto, algo único e inolvidable. Bien, vamos a empezar por el mito, por esa figura pública gigantesca. ¿Cómo es que una joven poeta, que venía de provincia, de repente se convierte en Juana de América? Es que su ascenso a la fama fue, bueno, la palabra es meteórico, realmente increíble. Es que miren esta línea de tiempo. Su carrera de verdad despegó a una velocidad de no creer. En 1919 saca su primer libro, y es una sensación. Una década después, solo 10 años, en 1929, ya no era solo una poeta famosa. El país entero la estaba proclamando oficialmente Juana de América. Y a partir de ahí los honores no pararon de llegar. Presidenta de la Sociedad de Escritores, Mujer de las Américas, hasta que le dieron el primer Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay. O sea, en una década pasó de ser prácticamente una desconocida a ser la voz de todo un continente. Una locura. Y ojo, que su influencia no se quedó solo en los círculos de intelectuales o poetas, para nada. Juana se convirtió en un auténtico mito nacional, a tal punto que sus poemas se empezaron a leer en las escuelas. ¿Se dan cuenta? Pasó a formar parte de la identidad cultural, de la educación de Uruguay. Era parte del aire que se respiraba. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿qué tenía su voz? ¿Qué la hacía tan revolucionaria para su tiempo? ¿Por qué conectó de esa manera tan brutal con la gente? Bueno, para entenderlo hay que ponerlo en contexto. La poesía de sus contemporáneas, aunque buenísima, a menudo era como muy solemne, muy contenida, ¿saben? Hablaba de una espera a veces angustiada. Y de repente, ¡pum!, llega Juana. Y lo suyo era una explosión de vida, de vitalidad casi pagana. Celebraba el amor, la naturaleza, el cuerpo, con una alegría y una seguridad en sí misma que para la época era algo, pues, simplemente inaudito, un aire fresco total. Y yo creo que ahí, justo ahí, estaba la clave de su éxito. Usaba un lenguaje súper directo, sencillo, pero que transmitía una alegría de vivir inmensa. Era un optimismo radiante, luminoso, un optimismo que lamentablemente muy pronto se iba a tener que enfrentar a unas sombras muy, muy oscuras, que ya se estaban asomando en su futuro. Porque claro, esa luz, esa vitalidad, no iba a durar para siempre. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Esa poeta radiante de los años 20 estaba a punto de chocar con la realidad, y ese golpe iba a transformar su voz para siempre. Miren, para que se entienda bien el cambio, escuchemos su voz de los primeros años. Esto es pura confianza, ¿no? Es casi un grito de libertad, una celebración de la vida, de la juventud, de su propio cuerpo. Pura vitalidad. Quédense con esa sensación. Y ahora, escuchen esto. Es la misma mujer, pero décadas después. ¿Se siente la diferencia? Es una voz cargada de pérdida, de cansancio, de una desesperación total. El contraste, de verdad, es desgarrador. El cambio en su poesía fue, pues, radical. Pasamos de ese sol brillante de la juventud a un mundo casi en penumbras. Un paisaje interior lleno de melancolía, de soledad y, sobre todo, de la angustia por el paso del tiempo. Y este cambio tan drástico en su escritura, claro, nos lleva de cabeza al gran misterio de su vida. ¿Qué estaba pasando detrás del telón? ¿Qué se escondía detrás de la fachada de la célebre Juana de América? Porque esa es la cosa. Mientras las multitudes la aplaudían, mientras le llovían los premios y los honores por todo el mundo, en la intimidad de su casa se estaba formando una tormenta silenciosa y devastadora. La realidad que se escondía detrás de ese mito era, sin rodeos, una tragedia. Miren, sufrió una crueldad y una explotación económica terribles por parte de su propio hijo. A pesar de toda su fama, vivía en una casa que se caía a pedazos, con goteras. Se convirtió en una reclusa. Los últimos 30 años de su vida casi no salió de casa.
Estaba totalmente angustiada por envejecer, por la pérdida de su belleza. Y para colmo, desarrolló una adicción a la morfina, que empezó por una receta médica. Incluso se habla de que su confidente la manipuló y le robó parte de su trabajo. Era un infierno. Entonces, llegamos al punto central. ¿Cómo hacemos para reconciliar estas dos versiones? ¿Cómo encajan en una misma persona el triunfo público y ese tormento privado tan terrible? Es que esta es la dualidad de su vida, y es absolutamente desgarradora. Por un lado, Juana de América, la voz de un continente, el símbolo de la vitalidad juvenil. Por el otro, una mujer recluida, silenciada por su familia, viviendo en la pobreza y atormentada por el paso del tiempo. Y lo más increíble de todo es que eran la misma persona. Y al final, su vida se cierra con un círculo que es a la vez perfecto y terriblemente trágico. Murió en 1979 y la velaron con los más altos honores de Estado. ¿Y saben dónde? En el mismo exacto salón donde 50 años antes la habían coronado Juana de América. El mito público y la realidad privada reunidos por última vez en ese lugar. Una imagen potentísima. Al final, la historia de Juana de Ibarbourou nos deja con una pregunta que va mucho más allá de ella, ¿no creen? Nos obliga a pensar, ¿cómo deberíamos recordar a los artistas? ¿Nos quedamos con la perfección de su obra, con lo que nos dieron? ¿O debemos mirar también la complejidad, a veces el dolor de sus vidas? Es una reflexión, creo, sobre el arte, sí, pero también sobre esas verdades humanas que casi siempre se esconden justo debajo de lo que vemos a simple vista.